rarísima. Nosotros insisten en decirnos que no va a llover, pero parece mentira pensar de que no va a llover. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, Robert, ¿cómo está el tiempo? Contame la temperatura. 19,3 la temperatura y está así de cubierto, de nublado el cielo. Increíble. Mirá. Bueno, te recordamos, como todos los días, la importancia de donar sangre. Y te preguntamos, Roberto, para que nos cuentes quiénes pueden donar. Bueno, por principio hay que tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos, pero hacemos especial mención de que no hay que haberse realizado recientemente, durante el último año, tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas, o sea, por ejemplo, haberse puesto aros, ¿sí? Eso en el año inmediato anterior, Dolores. Bueno, muchísimas gracias. Y hoy estamos hablando de alergias y fuimos a consultar a un doctor, a un inmunólogo, que justamente nos habló de los distintos tipos de alergia y cuáles son las causas de las principales, de las más comunes. Los tipos de alergia más comunes que podemos encontrar están relacionados, algunos con el aparato respiratorio y otros generalmente con la piel. Y después existen algunas otras patologías que están relacionadas, por ejemplo, con la ingesta de los alimentos o con la ingesta de medicamentos, que eso también tiene una prevalencia menor, pero también es muy importante. De las otras, los que son más importantes son probablemente las alergias respiratorias, que existe un porcentaje de prevalencia que en algunos casos supera ampliamente el 15%. Y de ahí estamos hablando de la rinitis alérgica, principalmente, y del asma bronquial. Y en cuanto a las patologías relacionadas con la piel, tenemos básicamente el eczema y la urticaria, aunque también hay otras de menor prevalencia, como por ejemplo la dermatitis de contacto alérgica. La prevalencia de las enfermedades alérgicas y sobre todo las respiratorias en los niños en los últimos tiempos ha ido aumentando. Determinadas características del clima pueden llegar a tener algún tipo de impacto sobre una mayor o menor prevalencia o estacionalidad de los problemas alérgicos. Si el clima está muy seco, si está muy ventoso, si hay muchos pólenes, si existen alteraciones grandes a nivel meteorológico, pueden influir en forma secundaria en personas que están predispuestas a padecer alergias. Nosotros hablamos siempre de tres tipos de prevención. La prevención primaria, que es tratar de evitar que aparezca la enfermedad, con lo cual realmente estamos muy en pañales en la alergología como para poder decir, haciendo tal o cual actividad, evitamos la aparición de la enfermedad. Eso por el momento, si bien hay estudios, no hay nada en concreto. Está la prevención secundaria, que es una vez que ese paciente está sensible a algo que le provoca alergia, es tratar de retirar del ambiente lo que le provoca alergia y entonces tratar de evitar la progresión de la sensibilidad hacia la enfermedad. Y la prevención terciaria, ¿qué es? Una vez que la persona está enferma, dominar los síntomas, dominar los signos que tiene ese paciente, las imposibilidades en calidad de vida que puede tener y tratar de revertir eso hacia los estadios más tempranos. Existen en la actualidad tratamientos eficientes para mejorar el problema alérgico y para mejorar sobre todo la calidad de vida de los pacientes alérgicos. Bueno, esto que decía el doctor me parece que es importante reafirmarlo. Se plantea la alergia en 3 estadios, por eso es tan importante el preventivo, porque después el tercer estadio, que es cuando definitivamente uno habla de una crisis asmática, por ejemplo, en el caso de que sea una alergia respiratoria, se pueden tratar los síntomas, pero es fundamental haber iniciado el tratamiento previamente para no llegar a esta instancia. Exacto. Y hay tratamientos preventivos que lo que hacen es disminuir la cantidad de crisis que uno tiene durante el año, sobre todo el asma. Entonces por eso es muy importante hacer el tratamiento sí o sí. Bueno, tenemos mensajes, a ver, escuchamos. Laura de Capital, se me forma un sarpullido cuando me meto a una pileta con cloro. ¿Puede ser alergia? Puede ser. Puede ser el mismo cloro. Lo que hay que ver es el tipo de sarpullido. Hay diferentes, te tiene que ver un dermatólogo, así que lo ideal es que consultes. De ser algo alérgico te van a derivar directamente al clínico y al alergista. Bueno, y aparte es importante que depende de qué piletas, ¿no? Porque hay piletas piletas públicas que tienen ácido muriático y tienen mucho cloro por la cantidad de gente que las utiliza y eso naturalmente puede irritar a cualquiera, ¿no? Lo fundamental es tratar de determinar siempre cuál es el agente que causa la alergia. Bueno, hablando de cómo puede derivar
derivar una alergia en un ataque de asma, una crisis asmática, nos pareció importante tener pautas de conducta para resolver este tipo de crisis asmática. Exacto. Yo puedo dar lecciones acá. Te cedo el lugar. No, porque yo tengo una manera casera, ¿viste? Cada uno se defiende como pueda. Pero lo que sí puedo decir es que genera mucha angustia y por eso nos parecía muy importante que la gente tenga herramientas para saber qué hacer. Exacto. ¿Qué pasa? Primero, ¿por qué se da una crisis alérgica? Pueden ser muchísimas causas, ¿sí? Desde alergenos, que son los que estábamos hablando, que pueden ser, como nos decían hace un ratito, el moho, el polen, el polvo, en fin, innúmeras sustancias químicas. Lo importante es que el paciente que tiene asma, primero tiene una medicación de base, que es una medicación preventiva. Sí. Ahora, frente a algún determinante que lleve a una crisis, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero y fundamental, jamás dejar solo a la persona que está padeciendo una crisis. Tratar de sentarlo o semiacostarlo, nunca acostarlo completamente porque esto es perjudicial para la persona. Acudir, darle la medicación pertinente que el paciente que es asmático generalmente la tiene con él. Y en general tener, esto lo digo por experiencia propia, el saber cuál es la medicación frente a una crisis. Claro, que exacto. Va a variar, obviamente, Una normal. medicación es la preventiva y otra medicación diferente ante la crisis. Y es fundamental, y esto es lo más importante, al paciente que tiene una crisis asmática y esa falta de aire, en realidad no es que le falte el aire. Le sobra el aire que no puede sacar y eso hace que el aire nuevo no ingrese. Todo al revés de lo que uno supone. Exactamente. Entonces el paciente tiende a tratar de respirar más. Hay que ayudarlo justamente a partir que se relaje y que se calme. Por eso es importante transmitirle la tranquilidad, ayudarlo a alargar el aire. ¿Y esto cómo se hace? Como si estuvieran silbando en casa, sacándolo muy suavecito, porque cuanto más rápido yo trato de sacar el aire, más efecto de presión, en realidad la palabra no es presión, sino de atrapamiento aéreo produce. Entonces siempre silbando suave para que el aire salga y nunca golpear al paciente. Muchas veces tienen mocos y uno trata de golpearlo, de percutirlo para ayudar la salida del moco y esto hace que el bronquio, que los músculos que rodean al bronquio se contraigan aún más. Exactamente, la sensación de estar soplando un globo, ¿no? Exactamente. Eso es fundamental, es un ejercicio que uno debiera hacer. Por más de que estás nerviosa, por más de que se te cae la medicación, te puedo decir todo esto, que te tiemblan las manos, que sentís de que se ahoga y vos no sabés cuánto tiempo tenés. Exacto. Bueno, definitivamente todo se aliviana automáticamente cuando uno incorpora la tranquilidad. Y esto pueden ser de minutos a muchos minutos y a horas, por eso es muy importante este momento. Y no nos olvidemos que el estrés y esa ansiedad aumentan todavía más el broncoespasmo. Entonces, el transmitirle la verdad que los que hemos tenido broncoespasmo es una sensación horrible, ¿sí? De falta de aire. Entonces, el que tener al lado a alguien que nos pueda tranquilizar es impagable. Y recordar que el salbutamol, ¿sí? Es la medicación específica para el tratamiento de las crisis agudas del broncoespasmo. Y también es importante en el grupo donde esta persona se maneje, que el grupo sepa que esa persona es asmática, para saber actuar rápidamente y cómo. Totalmente. Acercarse a un hospital de manera prontamente, digamos, pero muchas veces uno no está cerca del hospital y te demora un tiempo, entonces saber qué hacer en el momento indicado y estar atento a que si se trata de hijos que tienen la medicación, de que tenés la medicación de crisis en el botiquín del baño, de la habitación, de donde sea, porque eso también tranquiliza mucho. Lo charlábamos en el corte que la mayoría de los broncoespasmos se dan a la madrugada, entonces uno puede hacer en casa, empezar el tratamiento y tal vez después consultar. Inclusive te pasa que cuando estás a mitad de camino yendo al hospital... Se empieza a mejorar. El chico ya está perfecto. Llegás, el médico te dice, ¿y cuál es el problema? Y vos lo mirás y decís, pero yo acabo de casi morirme, ¿entendés? Pero bueno, son cosas que pasan. Mensajes. Como no, Rocío de Vicente López, en otoño comienzo con estornudos constantes. ¿Qué puedo hacer? ¿Es alergia? Es una alergia estacional, lo más probable es que sea parte de esta rinitis alérgica. Tenés que consultar para que te indiquen la medicación preventiva y mejorar los síntomas. ¿Otro mensaje? Claudio de Berazategui, cuando como mucha harina me salen unos granitos chiquititos en la cara. ¿Debo dejar de comer harina? ¿Se puede tratar? Hay que investigarlo, no es tan así la relación, hay que ver cuál es la causa de estos granitos, pero consultarlo para investigar bien y hacer un buen diagnóstico. Otro mensaje rápido, Roberto. Miriam de Burlingame, mis hijos son alérgicos al huevo y al pescado, los dos. ¿Puede ser una patología congénita? Y lo más probable es que si vos
tenés antecedente de alergia o el papá, esto se transmite, como decíamos antes. Así que lo más probable es que pueda ser de origen genético. Bueno, pero que lo ve, Sí, lo hay que evitar, siempre que uno sabe que tiene una alergia a pescado, al huevo, hay que evitarlo. Sí. Bueno, te recordamos que estamos hablando de alergia y uno de los principales problemas para detectar a qué somos alérgicos son los estudios, que uno piensa que son complicadísimos y que en realidad no nos van a resolver nada y nos conformamos diciendo que somos alérgicos a todo y nos bancamos pasarla mal durante los meses de invierno o durante más meses inclusive. Por eso en este caso fuimos a consultar a una doctora que nos habla cómo se detecta la alergia y cuáles son los estudios que uno se tiene que realizar. Bueno, la alergia es una respuesta exagerada que presenta el paciente por el sistema inmune por un agente externo, que en este caso sería un alergeno. Los diagnósticos a partir de los síntomas que presenta el paciente con un buen interrogatorio, una buena historia clínica completa, con examen físico y pruebas diagnósticas, podemos llevar a tener un buen diagnóstico de alergia. Los exámenes de diagnóstico son varios. Digamos, los que comúnmente se pueden hacer en el consultorio son las llamadas, que se llaman prueba de prick test, que es una prueba que el especialista va a tener el kit con el extracto alergénico. El extracto alergénico se coloca en el antebrazo con una marcación, nosotros tenemos una guía, una marcación, y se realiza una puntura con una lanceta de 1 milímetro. Después de 15 a 20 minutos lo que se espera es una respuesta como un abón, una roncha o prurito, y si esperamos, o sea, si encontramos el prurito o el abón, vamos a decir que este paciente está sensibilizado a ese alergeno. Después está otra prueba que se llama intradermorreacción, otra prueba que se llama prueba de parche y otra que se llama prueba de provocación. El prick test, la intradermorreacción y la prueba de parche son pruebas que se pueden hacer en un consultorio de especialista normalmente. Son tratamientos prolongados. A veces necesita tratamiento, lo que se llama un tratamiento sintomático, como un spray nasal, o un antialérgico por boca, o a veces, en otros casos, va a necesitar de una vacuna. En nuestro país está, digamos, en aumento, además por la polución y por el componente ambiental. Digamos que los cuadros de alergia y de rinitis en este país están en aumento. El especialista va a evaluar cuáles son las pruebas diagnósticas que el paciente necesita. En ese caso, y más los síntomas que presenta el paciente, el especialista tiene que evaluar qué tipo de alergia tiene. Identificar la causa siempre es muchísimo más fácil, así que hay que hacer este primer esfuerzo de tratar de ver si se puede identificar la causa de cuál es esto que nos está haciendo mal y a partir de allí tomar la medicación sintomática o preventiva, en fin, de acuerdo a lo que sea necesario, ¿no? Bueno, tenemos mensajes. A ver, Robert. Así es. Mario de Paternal dice, si tomo sol me broto todo el cuerpo. ¿Puede ser una alergia al sol? ¿Cómo se debe tratar? Ay, Sí, totalmente. Puede ser una alergia al sol, está descrito. Así que bueno, hay que tratar de evitar esa exposición, sobre todo en las peores horas. Pero sí puede ser perfectamente una alergia. Bueno, había una aclaración que ustedes me decían recién en la nota que me parecía importante resaltarla. El tema de los filtros de aire en los automóviles, ¿no? A partir de ahora, en general, cuando se encienden las calefacciones, o también los calefactores eléctricos de las casas, ¿no? Exactamente. Tratar siempre el cuidado de limpiar los filtros antes de empezar a utilizarlos. Los filtros sucios juntan polvo, juntan ácaros y en el momento que uno los activa, esto ingresa al medio ambiente. Y es peor. Totalmente. Es peor. Bueno, te recordamos como siempre y todos los días que a partir de los 40 años tenés que hacerte definitivamente un control de tus mamas. ¿De qué manera? Haciéndote una ecografía mamaria y una mamografía, porque de esta manera tenés la posibilidad de que te detecten o no algún que otro problema. Y la detección temprana de algún tipo de problema, llámese tumor o simplemente quiste, definitivamente salva vidas. Así que tenelo en cuenta, hacemos pausa, hoy hablamos de alergias, ya venimos, no te muevas. ¿Sabías que
La tendencia a desarrollar alergias suele tener una base hereditaria, lo que significa que se puede transmitir de padres a hijos a través de los genes. De todos modos, el hecho de que usted, su pareja o uno de sus hijos sea alérgico a algo no significa que todos sus hijos tengan que desarrollar necesariamente alguna alergia.